Saludos hermanos y amigos, bendiciones de Dios. Hoy domingo 7 de noviembre. Estamos en la lección número 7, la ley y la gracia. Así que antes de desarrollar el estudio, pedimos a nuestros amigos que se suscriban a este canal para seguir recibiendo más anotaciones y crecer en consecuencia las personas vinculadas en el conocimiento de la palabra. Así que suscríbase a este canal y dele clic a la campanita de suscripción. Estamos con la lección número 7, la ley y la gracia. El texto para memorizar dice así: no rechazo la gracia de Dios, pues si por la ley fuese la justicia, entonces por demás murió Cristo. Gálatas 2:21. Señor Jesús, que al aceptarte a ti, estemos aceptando tu ley y en consecuencia la ley obedecida en tus 10 preceptos. Es en el nombre de Jesús que te lo pedimos. Amén. Para hoy domingo, la ley del cielo. A veces me sorprende a los antinomianistas. ¿Qué es un antinomianista? Es aquel que se opone o rechaza la ley de Dios. Yo pregunto, ¿cómo puede haber una nación sin ley? Es imposible. Donde no hay ley, gobierna el caos. Todos los gobiernos, por más buenos o malos que sean, tienen leyes. La ley principal que tiene una nación es la ley sustantiva, que es la constitución de esa nación, de ese gobierno, y consecuencia de ese gobierno. Y la nación es un establecimiento jurídico. La nación tiene mucho que ver con el orden social y con el ordenamiento de la sociedad. No hay gobierno sin ley, pues tampoco cómo queremos aseverar que no hay ley en el cielo. La ley de Dios ha existido desde antes de la creación, porque todo lo creado obedece a leyes. Los perros no pecan porque muerden. Es un arma de defensa en un mundo de pecado. Dios no los hizo para que mordieran. Los hizo para que estuvieran alegrándonos nuestra estancia en el planeta. Los animales son afectivos, aman, dice la pluma inspirada, y nos llenan de cariño y también nos ayudan a descansar un poco el estrés que traemos del trabajo. El perrito o el perro que te alcanza a ver mueve la cola y te salta y te lame y te manifiesta ese cariño, y esto baja la tensión del diario vivir porque te expresa su amor, su cariño. En el cielo hay una ley. ¿Por qué hay una ley? Porque el amor per se es una ley. El amor per se es una ley. Dios no está obligado a amarme, pero ahí está la voluntad divina de que me ama. Y como me ama, me hace leyes sustantivas y adjetivas para que nosotros vivamos largos años. Si obedecemos las leyes de fisiología y de higiene, nuestros años van a ser largos en la tierra, porque tenemos los enemigos peores nuestros, son invisibles, son los agentes patógenos que pueblan todo nuestro ser, comenzando con la flora intestinal. Ustedes no le han dicho
cuántas bacterias hay y cuántos agentes patógenos hay en la boca. Y lo que la gente más usa. Pero todo obedece a leyes. Ahora, en el cielo hay una ley. Y es la misma ley que fue promulgada en el monte Sinaí, llamada la Santa Ley de Dios. Y la ley de Dios, según el libro de Éxodo, está escrita por ambos lados. ¿Por qué escrita por ambos lados? Porque por el lado reverso se ponía el sello diciendo este documento es legítimo y legal también a la vez. Legal y legítimo. ¿Cómo sabemos que hay una ley en el cielo? No hay que ir muy lejos. Vaya a Génesis capítulo 2. Y fueron acabados los cielos. Ve, hay una ley. Hay una ley. ¿Por qué? Porque Dios dijo y fue hecho. Cada día que fue hecho obedecía a una ley. A una ley. Y fue la tarde y la mañana. La palabra tarde significa anochecer. Y fue la tarde y la mañana un día. Una ley. Ahora, en Génesis, vamos a ver cómo la ley de Dios se expresa en el mismo Dios, en el capítulo 2. Capítulo 2. Y fueron acabados los cielos y la tierra y todo su ornamento. Y acabó Dios en el día séptimo su obra que hizo, y reposó el día séptimo de toda su obra que había hecho. Y bendijo Dios al día séptimo, y santificólo, porque en él reposó de toda su obra que había Dios criado y hecho. ¿Cómo es que Dios va a obedecer, va a guardar un sábado si no hay una ley? ¿Dónde está la ley del sábado? En el mismo documento que él promulgó en el monte Sinaí, en Éxodo capítulo 20, que nos dice, versículo 8, acuérdate del sábado para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas séptimo día será sábado para Jehová tu Dios. El artículo él no está en el hebreo, así que debe leerse, mas séptimo día será sábado para Jehová tu Dios. No para mí, para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, ni tú, ni tu hijo, ni tu hija. Y dice las 7 personas y cosas que deben de guardar el sábado. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, la mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó. El verbo reposar que está ahí es nuach, y significa reposar con gozo o con placer. Por tanto, Jehová bendijo el día sábado y lo santificó. Dios no te va a mandar a guardar un sábado si Él no lo guarda primero. Y es lo que encontramos en Génesis 2. Guardó el sábado primero. ¿Por qué? Porque la ley de Dios está en el corazón de Dios. No es que Dios obedece la ley. Él es la ley. ¿Cómo sabemos que Dios es la ley? Que Cristo es la ley y que la Biblia es la ley. 3 textos. Dice Juan 14:6 y dijo Jesús, yo soy el camino, la verdad y la vida. Cristo es la verdad. No dice Cristo tiene la verdad. No, Él es la verdad. Juan 14:6. Cristo es la verdad. Juan 17:17 dice, santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. ¿Qué es la Biblia? La verdad. Entonces la Biblia es la verdad y Cristo es la verdad. Ahora bien, ¿dónde dice la Biblia que la ley es la verdad? En el Salmo 119, que es el Salmo de la ley, versículo 142, que dice, tu justicia es justicia eterna y tu ley la verdad. Entonces, si Cristo es la verdad, si la Biblia es la verdad,
y si la ley es la verdad, las tres es lo mismo. Las tres son lo mismo. Pues decir que no existe ley es decir que Cristo no existe. Y decir que la Biblia no existe. Pero estamos probando con la Biblia que la ley de Dios es una persona. La ley de Dios es una persona. Porque Cristo es la verdad y la ley de Dios es la verdad. Pues por tanto, así como Dios es eterno, su santa ley es eterna. Pero después que hace al hombre, en Génesis 2, versículos 16 y 17 dice: y mandó Jehová Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto comerás, a toquel, que significa en el hebreo comiendo comerás, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás de él, porque el día que de él comieres, muriendo morirás. Así que está en el hebreo. Es decir, ¿qué es vida? Cristo es la vida. Cuando me separo de Cristo ya viene la muerte, porque la muerte es prohibida por el pecado. Entonces la ley ya existía. Primero Dios guarda el sábado en Génesis 2. Luego manda al hombre a no comer del fruto prohibido, porque ese fruto no era malo. Lo que era malo, desobedecer. Porque el día que de él comieres, muriendo morirás, como está en el hebreo. Es decir, ya la ley de Dios existía tanto en el cielo, en Dios, como existía en el primer ser racional, que fue Adán. El primer ser racional fue Adán. Y a él le repiten la ley que Dios promulga en el cielo y luego en la tierra. Y luego esa ley la encontramos en el seno de los ángeles, en el libro de Ezequiel capítulo 28. Con relación a Lucifer, en la creación de él, que fue muy bueno, dice versículo 15: perfecto eras en todos tus caminos el día que fuiste creado, hasta que se halló en ti maldad. La palabra aulá significa iniquidad, significa perversión. ¿Cómo encontraron maldad en Lucifer? A través del verbo maxá, que significa investigar. A él lo sometieron a un juicio investigador y encontraron que había pecado en el cielo. Y en el versículo 16, a causa de la multitud de tu contratación, o sea, por tus comercios de mentira, fuiste lleno de violencia. La palabra violencia es la palabra jamás en el hebreo. Y pecaste. ¿Cómo es posible que no hay ley en el cielo y Lucifer peca? ¿Qué es pecado? 1 Juan capítulo 3, versículos 4 y 8. Lo voy a leer, aunque me lo sé de memoria. El último versículo dice así la palabra de Dios: cualquiera que hace pecado traspasa también la ley, pues el pecado es traspasar la ley de Dios. Entonces, si Lucifer pecó, y pecar es transgredir la ley, pues la ley de Dios estaba en el cielo. ¿O no? Claro. El mismo apóstol Pablo, un tremendo erudito, conocedor de la ley, porque él era rabino, él era fariseo. Dice el apóstol Pablo aquí en el libro de Romanos, el capítulo 3, dice versículo 31: luego anulamos la ley por la fe, en ninguna manera, por el contrario, estableciera la ley. Y dice el capítulo 4: bienaventurado el varón
al cual el Señor no atribuye pecado. Y en el versículo 15 dice, porque la ley obra ira, porque donde no hay ley, tampoco hay violación. ¿Ven, mis hermanos? Hay una ley en el cielo, porque Lucifer pecó. Y dice aquí que donde no hay ley, tampoco hay transgresión. Y si Lucifer transgredió la ley, es porque transgredió el cielo, es porque hay una ley. Y otra manifestación de la transgresión de Lucifer es el versículo 8 de 1 Juan 3. Oiga lo que dice. El que practica el pecado es hijo del diablo. Porque el pecado, en el griego dice, porque el diablo está constantemente pecando. No es como está aquí, porque el diablo peca. No, porque está constantemente pecando o habitualmente pecando. No hay un segundo que ese señor no peque. ¿Y qué es pecado? Transgresión o violación a la ley de Dios. Yo pregunto, ¿cuántos mandamientos tiene la ley de Dios? Tiene 10 mandamientos. Algunos van a decir, pero yo creo que son 2, amar a Dios y amar al prójimo. No, es el resumen de los 10 mandamientos. Los primeros 4 es amar a Dios, los últimos 6 es amar al prójimo. Pero los mandamientos son 10. Es decir, ya hemos visto que Satanás pecó en el principio, porque hay una ley en el cielo. Y el hermano de Jesús hizo un warning, un aviso, una advertencia en el libro de Santiago, capítulo 2, versículos 10 y 11, para que ustedes vean a qué ley se está refiriendo el hermano de Jesús, llamado Santiago. Porque cualquiera que hubiere guardado toda la ley y hubiere ofendido en un punto, es culpable de todo. ¿Cómo yo explico esto? Cuando usted viola uno de los 10 mandamientos, lo viola todo automáticamente. ¿Creen que se lo explique? Cuando yo mato, estoy violando la ley de Dios. ¿Por qué? Porque matar significa envidiar la vida del otro. Significa codiciar la vida del otro. Significa robar la vida que pertenece a otro. Van 3 mandamientos. Significa violación al 5.º mandamiento, porque usted está deshonrando a su papá y su mamá que le enseñaron a no matar. Está violando el 7.º mandamiento, no cometerás adulterio. ¿Por qué? Porque está usando su yo como su Dios para matar a su vecino o para matar a su prójimo. Ya van 4 mandamientos violados. Y el mandamiento 8º, no levantarás falso testimonio. A esa persona, usted la está mintiendo a Dios, diciéndole que viva cuando usted ejecutó a esa persona con un cuchillo o con un arma de fuego. Ya van 5 mandamientos, hay 6 mandamientos violados ya. Entonces, al no estar en contacto, en comunión con Dios, ha violado el 4.º mandamiento, que es el sábado, que es comunión con Dios. Y viola el 3.er mandamiento, que dice, no tomarás el nombre de Jehová tu en vano. Es decir, tú dices que eres hijo de Dios, pero matando te conviertes en hijo del diablo. Viola el segundo mandamiento, que dice, no te harás imagen. Es decir, tu imagen, la imagen tuya, que es tu yo, la está expresando asesinando. Y el primer mandamiento, que significa no tendrás dioses ajenos delante de mí. El Dios tuyo es tu propio yo, y en consecuencia estás desobedeciendo todos los mandamientos cuando tú violas uno. Por eso que Santiago dice, el que violare un mandamiento de los 10 ha violado los 10. ¿Qué hizo Eva? ¿Te quiere ver cuántos pecados cometió Eva? Dice aquí Génesis 3, 6, y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos de Dios, codiciable árbol. Ella codició. ¿Qué dice el 10.º mandamiento? No codiciarás. Pues había una ley que dice no codiciarás. Y dice aquí que era bueno para comer.
codició alcanzar la sabiduría, no le creyó a Dios, tomó del fruto. ¿Qué mandamiento está violando tomando el fruto? Robando, porque ese árbol no era de ella, era de Dios. Y dice que era agradable a los ojos, eso es violación al primer mandamiento. Y dice, y comió, violación al sexto mandamiento que dice, no matarás. Y dice, y comió así como ella, hizo matar a su esposo, instigándole o impulsándolo a comer la desobediencia que pasó con el fruto prohibido. Ese fruto prohibido, vemos, hermanos, que ella estaba violando los 10 mandamientos solamente con uno, llamado codiciar. Lo tomó porque era ajeno y estaba robando. Era agradable a los ojos, en comparación con Dios era más bonito, violó el primer mandamiento. Codiciable, violó el 10º mandamiento. Tomó de su fruto, que es robar, violó el 8º mandamiento. Comió, que es no matarás, se comió y murió, se suicidó, y también dio a su marido. Y podemos ver que cuando se viola un mandamiento, se está violando automáticamente los 10. Por eso dice de Santiago, porque el que dijo, versículo 11 de Santiago 2, porque el que dijo no cometerás adulterio, también ha dicho no matarás. Ahora bien, si no hubieres cometido adulterio, pero hubieres pecado, hubieres matado, ya eres transgresor de la ley. Ve, Santiago se está refiriendo a los 10 mandamientos, porque está enumerando algunos de ellos. Y entonces, en el versículo 12, ahí le pone la tapa al frasco o al pomo, como dicen algunos. Así hablad y así obrad, como los que habéis de ser juzgados por la ley de la libertad. Pregunto, ¿cómo puede haber un juicio si no hay una ley? Cuando lo llevan a un juzgado, a una persona acusado de algo, ¿contra qué es la acusación? ¿Contra una ley? Contra una ley. Entonces el juicio final será basado en una ley. Yo pregunto, ¿qué ley? Los 10 mandamientos. Y no lo digo yo, lo dice el proverbista Salomón. Salomón dijo, el fin de todo el discurso oído es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. O sea, debe ser todo para el hombre, porque Dios traerá toda obra a juicio. Si hay un juicio, hay una ley, el cual se hará sobre toda cosa oculta, sea buena o sea mala. Así de sencillo, la ley de Dios es lo que gobierna en el cielo, los 10 mandamientos. Es el asiento del trono de Dios. Decir que no hay ley en el cielo es decirle que no existe Cristo, porque Cristo es la personificación de la ley. Decir que no hay ley en el cielo es decir que no hay palabra de Dios en el cielo. Y dice la Biblia, Génesis capítulo 1, que Dios creó con la palabra. ¿Qué palabra? La palabra de Dios. Y dice San Juan capítulo 1, con relación a Cristo, quien crea el universo es el Padre a través del Hijo. El Padre elabora el plan y el Hijo construye el plan. Por eso dice Juan 1, en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Y el versículo 14 dice, y aquel Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. ¿Lleno de qué? De Haris y Aletía. Lleno de gracia y de verdad. Entonces, si Cristo está lleno de gracia, es la consustanciación de la gracia y también de la verdad. Y la santa ley de Dios es la expresión del carácter de Dios. Y la ley de Dios refleja lo que es Dios y lo que es la sociedad en el cielo.
Si usted quiere saber cómo se vive en el cielo, lea los 10 mandamientos. Así es que se vive en el cielo. Incluyendo el sábado, que se guarda en el cielo cada séptimo día. La ley de Dios. La ley de Dios. Así que, mis hermanos, la ley de Dios es un conjunto de normas y costumbres buenas para dirigir o juzgar el comportamiento de las personas de la comunidad. Y déjenme decirles, todos los gobiernos del mundo obedecen, tienen en sus leyes adjetivas, tienen los 10 mandamientos. Que algunas cosas no las cumplan es otra cosa, pero todos los gobiernos del mundo basan sus principios de conducta como nación en los 10 mandamientos. Dígame un país donde esté permitido matar. No lo hay. Donde está permitido que la sociedad mate, robe, adultere. Ninguna sociedad en el mundo lo hace. Ninguna. Hermanos, si tú quieres saber cómo es Dios, si tú quieres saber cómo es Dios, tiene que entender que hay una ley. En el libro A fin de conocerle, para terminar, dice, el pecado apareció en un universo perfecto. La razón de su principio o desarrollo nunca fue explicada y no puede serlo, aún en el último gran día, cuando el juez se sentará y los libros se abrirán. No habrá un momento donde Dios explicará el origen del mal, porque no hay razón para explicarlo. Y dice, en aquel día será evidente para todos que no hay ni nunca hubo ninguna causa para el pecado. En la condenación final de Satanás y de sus ángeles y de todos los hombres que finalmente se hayan identificado con él como transgresores de la ley de Dios, toda boca quedará silenciada. La hueste quedará muda de la rebelión, desde el primer gran rebelde hasta el último transgresor, cuando se le pregunte por qué ha quebrantado la ley de Dios. No habrá razón. Este está en el libro A fin de conocerle, página 17 del Espíritu de la Profecía. Hermanos, se nos fue el tiempo. Hay una ley y con ella vamos a ser juzgados por la ley de libertad, la ley de los 10 mandamientos. Que Dios nos bendiga. Te habló el profesor Ramón Romero.